dijimos que tú y yo nos apreciamos, se supone que alguien... Una cosa. Eso me la tienes que devolver. Sumaros a este acto que pretende homenajear a Francisco Granado y a Joaquín Delgado, dos jóvenes anarquistas asesinados por la dictadura franquista, acusados de un hecho que no cometieron. Este acto es un homenaje, sí, pero también es una exigencia, la de que por fin se haga justicia con ellos, que se juzgue a sus asesinos, que se conozca la verdad, esa verdad ocultada y silenciada durante generaciones. Así pues, estamos hoy aquí para rendirles homenaje y para exigir justicia. Pero también estamos para otra cosa más, para denunciar que la represión de entonces sigue vigente ahora. Puede que hayan arrinconado el garrote vil, pero siguen recortando nuestras libertades. Puede que ya no fusilen, pero dejan ciegas a personas con sus pelotazos de goma. Iba a decir que puede que ya no torturen, pero eso sería faltar a la verdad, porque la tortura se sigue practicando en este país. Y también iba a decir que ya no condenan con la única prueba de declaraciones autoinculpatorias hechas bajo tortura, pero eso también sería faltar a la verdad. La justicia que les negaron y les siguen negando a Francisco y a Joaquín es la que también nos niegan a todas y todos, impidiendo que se revise su caso, o prohibiendo que víctimas y sobre todo responsables de los crímenes del franquismo presten declaración ante la jueza Servini. Siento verdaderas náuseas al ver el papel de la Fiscalía General del Estado oponiéndose a que se puedan investigar los crímenes del franquismo. En este país no se puede hablar de justicia, de democracia o de separación de poderes. Franco murió, pero su dictadura sigue muy enraizada en nuestra mal llamada democracia. Esta tarde han querido unirse a este homenaje a Francisco y a Joaquín personas que conocen bien la realidad que fue y la realidad que es. Personas que nos hablarán de lo que ellos hicieron y de lo que a ellos les hicieron. De la lucha de entonces y de la lucha de ahora. Veremos un extracto del documental del Ala Gomá, Granado y Delgado, un crimen legal, que ha venido expresamente a presentar desde Barcelona. Y también nos acompañarán esas canciones que se han convertido en himnos de todas y todos los que exigimos verdad, justicia y reparación. Y también tendremos poesía, esa poesía necesaria como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Con todas vosotras y vosotros, uno de los grupos más comprometidos que tenemos aquí. Ellos siempre están al pie del cañón, en primera línea, no desfallecen, habitan en nuestros corazones y dan voz a todos los que no tienen. Ellos son Rojo Cancionero, han querido unirse a este homenaje para gritar su grito de libertad. Como sabéis, la cultura en este país es algo que está no perseguido, sino criminalizado, y los artistas tienen que comer. Por eso hemos puesto una mesa allí donde podéis comprar, si queréis, sus CDs o sus camisetas. Echarles una mano. Todos lo necesitamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi madre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi madre que un solo traidor puede con 1000 valientes, y siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. En mi país somos miles y miles, un puño y un canto gigante, un abrazo a un gigante que grita adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Es para nosotros un enorme placer poder acompañar estos actos de justicia, estos actos de memoria. Nosotros comenzamos con este Rojo Cancionero porque pensábamos hacer un espectáculo de memoria histórica musical, intentar rescatar a esos poetas, esos cantores del pueblo que están silenciados por los 40 criminales, la cadena viral, pero que son nuestros poetas, nuestras poetisas, nuestros cantores, que están silenciados, y debemos rescatarles del olvido para traer, ¿por qué no?, avivar ese fuego en las generaciones, en nuestras generaciones pasadas, en nuestros abuelos, nuestras abuelas. ¿Por qué no también hacer llegar estas canciones y estas poesías a nuestra gente, a nuestra generación? Y algún día, ¿por qué no?, intentar dejar una senda de canciones y poesías para nuestros hijos, ¿no? Es tan importante tener memoria, no quedarse en silencio, no ser cómplice del que manda, no ser un cómplice más. Ya saben que el silencio es la cárcel de los pueblos. Por el silencio, por mantenerse en silencio, muchos de los nuestros... Bueno, yo tengo una teoría, que es que el partido que hoy nos gobierna, esta gente que está hoy, ganan por mayoría absoluta una y otra vez, porque los nuestros están en las cunetas. No se ha hecho justicia por ellos, y de momento tampoco se ha pedido disculpas ni nada de eso. Así que es tan grande la memoria, es tan grande y tan necesaria. Por eso estos actos son indispensables, para que se sepa lo que nos ocurre como pueblo. Ya saben, como dice el cantor, aquello de que mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo no temo gritar,
Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar, que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el alma. Es el mismo grito que gritó mi abuelo y no lo escucho nadie. Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Le tienen miedo al puñal de mi guitarra y a las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que mi canto tan solo hable de amor y de paisaje. Y a mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje. Vengo a gritar a aquellos que otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flores. Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros. Yo de estos torpes barrotes tuve el miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. Ah, no sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros. Yo de estos torpes barrotes tuve miedo. Yo de estos torpes barrotes tuve miedo. Jordi Esteves, compañero. Bueno, nos vamos a despedir porque este acto acaba de comenzar. Cantamos un tema que se llama Adagio a mi país, de Alfredo Zitarrosa. Este tema que se llama Copleras del prisionero, de Horacio Guaraní, porque nos parece que, bueno, muchos de ustedes se preguntarán por qué hemos elegido alguna canción popular de Sudamérica. Bueno, yo tengo un acento, aunque no se me note mucho, soy de Móstoles, del sur. Hijo de cantor, músico, mi padre se llama Rafael Amor y de él yo tengo esta savia cantora, esta savia musical. Voy a despedirme con un tema necesario en estos tiempos en los que vivimos, una canción que la llevamos hace muchos años por bandera porque creemos que es necesaria y habla justamente de lo que nos sucede. Es un tema que hizo famosa la madre del canto en Latinoamérica, bueno, en el mundo entero, pero sobre todo en Latinoamérica. Un tema de Julio Neuhauser, que habla justamente de eso, de cambiar las cosas. Cambia, todo cambia. Con ella nos despedimos, somos Rojo Cancionero. Hemos traído unos discos que nos han quedado redondos. No penséis que esto lo digo para hacer propaganda de ellos, para que me lo compréis directamente, no. Antes disimulábamos un poco, pero ya hemos llegado al punto de que no hay que disimular. También que habéis traído ese típico de andar todo el día, como hoy es viernes, típico ese rodalzo vaquero que se hace de vivir, ¿no?
pues también hemos traído camisetas de recambio. Muchas gracias, ha sido un placer. Esta si se animan y quieren, podemos alzar una sola voz y cantar juntas y juntos, para que suene y resuene en las paredes el cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. A ver ese coro, que se oiga. Cambia. Y por ahí con el alma, a ver que se oiga. Cambia. Y sí. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que se oiga ahora, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Ahora que se oiga, a ver. Y claro que sí, claro que sí. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Ahora, que se oiga. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambia
capitalista también lo vamos a cambiar. ¡Salud! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Salvador Amor! ¡Cállate! Hola, soy la luz. ¿Me oís bien, verdad? Sí, ahora ya me oigo yo también. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Me llamo Ana. Soy zurda, soy actriz y soy nieta de un abuelo que vivió con la pena de haber sobrevivido a una guerra donde todos los demás murieron. Su sombra me acompaña hoy aquí. Es para mí un honor estar aquí con vosotros. Os voy a leer un poema de Miguel Hernández que se titula Sentado sobre los muertos. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, con la sangre y con la boca como 2 fusiles, fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. El día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos. Castiga a quien te malhiere mientras que te queden puños, uñas, salivas y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Antemuro de la nada esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Y ahora tengo el placer de dar paso a este encuentro homenaje a Tomás Ibáñez, del movimiento libertario, que nos va a hablar de defensa interior y movimiento libertario en aquella época. Un aplauso para él. Buenas tardes, y que la tristeza no nos quite energía, sino todo lo contrario, para seguir luchando. Siempre había pensado que la expresión "sentí como hervía mi sangre" era una simple figura literaria. Siempre lo había pensado hasta que cierto día de un mes de agosto viví esa sensación en mi propia carne con una tremenda intensidad. Una intensidad que
transcurrido ahora más de 50 años desde aquel momento, aún recuerdo tan nítidamente como si fuese ayer mismo. Era el 17 de agosto de 1963. Estábamos acampando desde hacía un par de semanas en la concentración internacional que la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, la FILG, organizaba cada verano en el sur de Francia, cuando de repente la horrible noticia irrumpió con toda su desgarradora crueldad. Joaquín Delgado y Francisco Granados acababan de ser asesinados a garrote vil en Madrid. Incredulidad, estupor, rabia, desesperación. Lo primero que hicimos fue salir rápidamente hacia la vecina ciudad de Burdeos para gritar nuestro dolor, para manifestarnos, para distribuir octavillas, para enganchar carteles. Sin embargo, a decir verdad, el efecto de sorpresa que nos acababa de golpear con tanta fuerza se producía tan solo por dos razones. La primera remitía a la increíble celeridad con la cual la dictadura franquista había actuado. Detención de nuestros compañeros el 31 de julio, juicio sumarísimo y condena a muerte pocos días después, el 13 de agosto, visto bueno del Consejo de Ministros el día 16 de agosto y ejecución casi inmediata en la madrugada siguiente. Todo había transcurrido en tan solo 17 días. La segunda razón de nuestra sorpresa se debía a que conocíamos de forma indubitable que Delgado y Granado eran totalmente ajenos a los cargos que se le imputaban. Así lo dejaba bien claro el 11 de agosto, en vísperas del juicio, un comunicado del Consejo Ibérico de Liberación, que era una de las firmas utilizadas por Defensa Interior. En efecto, la misión de Francisco Granado consistía en poner a buen recaudo el material necesario para llevar a cabo un atentado contra Franco, en el que él no iba a participar personalmente, mientras que la misión de Joaquín Delgado se limitaba a conectar cuanto antes con Granado para que éste regresara inmediatamente a Francia. Fueron, como es sabido, otros compañeros quienes realizaron en la madrileña Plaza del Sol la acción contra la Dirección General de la Seguridad, por la cual fueron condenados y ejecutados. Por lo tanto, si bien es cierto que existían dos motivos para nuestra sorpresa, no cabía, sin embargo, ni el más mínimo atisbo de sorpresa en cuanto a que el aparato represivo franquista se iba a ensañar despiadadamente contra las juventudes libertarias y contra sus militantes. Y creo que unos pocos datos nos ayudarán a entender el porqué de ese bestial ensañamiento. En efecto, a partir del momento en que, en febrero de 1962, el organismo Defensa Interior, creado por un dictamen de las tres ramas del movimiento libertario español, la CNT, la FAI y la FIL, celebró su primera reunión, su reunión constitutiva, el acoso directo y frontal al régimen franquista se disparó con un ritmo trepidante. En poco más de un año, en 14 meses, entre mayo de 1962, fecha de la primera de las acciones promovidas por Defensa Interior, hasta julio de 1963, fecha de la detención de Delgado y de Granado, se colocaron cerca de 40
artefactos explosivos en diversas ciudades españolas y europeas. Pero eso sí, sin provocar nunca ningún daño personal, salvo la excepción de algunos heridos leves en la última de las acciones, que fue precisamente la que se imputó injusta y arbitrariamente a Delgado y a Granado. El propio Delgado había participado en algunas de esas acciones incruentas, por ejemplo en la que tuvo por escenario el aeropuerto de Frankfurt el 13 de junio de 1963, tan solo mes y medio antes de su detención en Madrid. Durante el periodo relativamente corto al que me he referido, 14 meses, se prepararon, además de esas cuarentenas de acciones, 2 atentados contra Franco, y se llevó a cabo en Milán, gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes anarquistas italianos, el secuestro de un vicecónsul español para evitar la condena a muerte del compañero de las Juventudes Libertarias de Barcelona, Jordi Conill, detenido en septiembre de 1962. Está bastante claro que después de unos años, durante los cuales el movimiento libertario español en el exilio parecía estar completamente aletargado, el fuertísimo impulso que se imprimió a la lucha, con un ritmo poco menos que endiablado, representaba un desafío que el régimen no iba a tolerar bajo ningún concepto. Y efectivamente, este sacó inmediatamente sus temibles garras de la forma más despiadada. Así, por ejemplo, en las mismas fechas en las que Delgado y Granado fueron asesinados, otro joven compañero residente en París, el sevillano Juan Salcedo, que tras haber participado en alguna actividad del DI se había trasladado a España simplemente para visitar a su familia, fue salvajemente torturado durante interminables días y condenado a nada menos que a 72 años de cárcel, sí, 72 años de cárcel, a pesar de que ni siquiera había realizado la más mínima acción de propaganda o de organización en territorio español. La dictadura también activó sus tentáculos represivos en el plano internacional, y tras la detención el 23 de agosto del 63 en Perpiñán de unos compañeros de la FIL que enganchaban carteles de protesta contra las ejecuciones de la semana anterior, la policía francesa lanzó una amplísima redada contra el movimiento libertario en el exilio, deteniendo a más de 100 compañeros y decretando pocas semanas después la ilegalización, la prohibición puesta fuera de la ley de unas juventudes libertarias que tuvieron que pasar a la clandestinidad incluso en el propio territorio francés. Lo cierto es que la ejecución, el asesinato de Delgado y de Granado puso fin a las actividades conspirativas de defensa interior, acabó con el delito y abrió otro proceso que consistió en proseguir en esa misma línea de lucha directa, pero amparada esta vez por una sola de las 3 ramas del movimiento libertario, es decir, por la FIL. Con todos sus fallos, pero también con todos sus aciertos, nuestra organización aún consiguió mantener esa línea durante varios años, concretamente hasta la extraordinaria explosión de mayo del 68 en París, llevando a cabo, entre otras acciones, el exitoso y sonado secuestro del embajador de España ante el Vaticano, que se realizó en Roma el 30 de abril de 1966, para exigir la liberación de los presos que se estaban pudriendo en las cárceles de la dictadura. Esta acción fue reivindicada bajo el nombre de Grupo 1 de Mayo. Joaquín Delgado y Francisco Granado
forman parte de una entusiasta y contundente negativa a claudicar frente al franquismo. Son parte constitutiva de una gesta protagonizada en los años 60 por un sector del movimiento libertario que retomó la antorcha del enfrentamiento directo contra la dictadura. Ellos, nuestros compañeros, lo pagaron con su vida, y la memoria colectiva de la resistencia antifranquista nunca, nunca deberá olvidarlos, más allá, mucho más allá de lo que hagan o de lo que dejen de hacer, ni las instituciones sean cuales sean, ni las leyes de la memoria histórica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí y por todo lo que has hecho por todos nosotros y nosotras. A continuación, Lala Gomá nos va a presentar un extracto del documental Granado y Delgado, un crimen legal, que ella hizo junto a Xavier Montañá. Este documental lo podéis ver íntegro en YouTube, y os lo recomiendo desde luego. Ganó el premio FIBA de Plata al mejor documental europeo. Lala ha venido desde Barcelona expresamente para estar aquí ahora y hablaros de ese documental. Recibámosla con un aplauso. Gracias. Estoy contenta de estar aquí con vosotros porque este documental supuso para mí, para Xavier Montañá, una inflexión en nuestro trabajo profesional. Hace 20 años que lo hicimos y fue Luis Andrés Edo, que era miembro de las Juventudes Libertarias, que lo tenía tan profundamente en su corazón que necesitaba hablarlo con alguien, y contó la historia. Esta historia, 4 años después, pudimos realizarla junto con la cadena Arte y Ovidio. Eran 3 objetivos del documental, básicamente. Demostrar la inocencia de Francisco Granados y Delgado. 2. Hablar del movimiento anarquista en el exilio. 3. Explicar y denunciar la represión franquista. El documental era muy complicado porque teníamos muy pocos datos. Sabíamos que eran inocentes porque lo primero que nos dijo Luis Andrés es que los auténticos autores vivían en París, aunque nadie sabía dónde. Los anarquistas durante 30 años se habían disuelto, habían ido a vivir a muchas partes y no sabían. Aquí empezamos con la declaración que luego veréis. Era como un puzzle intentar explicar qué es exactamente lo que pasó, porque el que decidió hacer el atentado a Franco solo sabía una parte de la historia, pero una vez Granados llegó a Madrid, desapareció de los radares, es decir, hasta que apareció Delgado. Había tantas lagunas para saber qué había pasado y por qué, y cómo había ido el Consejo de Guerra, quién había intervenido. Necesitábamos básicamente la ayuda de los que en aquel momento todavía vivían, de la CNT o Juventudes Libertarias, y luego necesitábamos acceder al sumario y encontrar a través del sumario a los militares que hicieron el Consejo de Guerra, que 2 de ellos todavía vivían. O más, porque hubo algunos que no quisieron declarar. Fraga Iribarne era uno que estaba en el Consejo de Ministros, era ministro del Interior y que declinó la intervención. Fue difícil encontrar el sumario, pero en el sumario estaba todo lo que no sabían, ni nosotros, ni los que estaban en París, ni nadie. Y fue en aquel momento que pudimos, de alguna manera, comprobar que lo que nos habían dicho en París y lo que ellos habían denunciado a través de las torturas, había también fotografías, podíamos
realmente documentar de una manera rigurosa lo que había pasado para llegar a demostrar que eran inocentes. Había que demostrarlo, y esto solo lo podíamos hacer alguien que se dedicaba a investigar, como hicimos durante 9 meses. Es un auténtico libro. Conocimos a los militares, conocimos a algunos policías, conocimos a los familiares, conocimos a la hija, conocimos a miembros de la ADI. Fue increíble. Y yo recuerdo solo una anécdota y paso a los fragmentos. Cuando localizamos, por ejemplo, a la hija, yo estuve media hora en el teléfono con ella y al final me dijo: si consigues averiguar lo que le pasó a mi padre, yo declararé para ti. O sea, yo explicaré lo que sé de pequeña, porque ella tenía un recuerdo de pequeña. Y así fue. Cuando terminó el documental, María Granados vino a mi casa y conoció a a Antonio Martí, que era uno de los que habían puesto las bombas. Allí se conocieron y allí iniciaron la revisión del juicio. Y la otra cosa es que hablé con la hermana de Delgado y me dijo: no queremos hablar de esto, mi marido no quiere saber nada. Yo le dije: si averiguamos lo que pasó, verá cómo me lo agradecerá. Y un día, porque pasó por la cadena Arte, me llama y me dice: muchas gracias. Solo con esto, todo lo que habíamos pasado, todo quedó saldado y nos quedamos en paz respecto al tema. Ahora os pasaré unos fragmentos del documental, ¿vale? Después, al terminar, cualquier cosa podéis pedírmela. Gracias. Puisqu'il est mort quand j'avais 5 ans. Murió cuando yo tenía 5 años. Tengo recuerdos, algunos de ellos muy bonitos. Por ejemplo, cuando nos llevaba a bailar. Cuando llevaba a bailar a mi madre, también me llevaba a mí. Y recuerdo imágenes del baile, de las luces, de la música. Y gracias a él guardo este gusto por la música y el baile. Tengo también recuerdos de paseos, del calor de su mano. Recuerdo un accidente de coche, terrible. Pero son pequeños recuerdos, muy breves. No tengo demasiados. No estoy segura de saber con exactitud la verdadera historia de mi padre. Empecé a enterarme de algo cuando, estando una noche con mi madre en Francia, oí una noticia por la radio. En France, donc, avec ma mère, et où j'ai compris qu'il se passait quelque chose, mais comme j'avais 5 ans... Como tenía 5 años, no la entendí muy bien, pero como los niños son tan crueles... Et qu'ils avaient quelques informations, mes petits voisins me demandaient... Mis vecinitos, que debían saber algo, me preguntaban... Donc c'est comme ça que j'ai compris qu'il était... ¿A tu padre lo han fusilado o lo han colgado? Así fue como supe que había muerto. No, j'ai pas su son histoire. De su historia, no supe su historia. Plus tard. Ahora pasamos... ¿Me escucháis? Solo, no hace falta que... el próximo fragmento es la declaración de París de Antonio Martí y Sergio Hernández, los autores de las bombas en Madrid. La primera vez que declaraban después de 30 años. El silencio, el olvido, durarán más de 30 años. Los primeros en querer romperlos serán otros 2 militantes anarquistas. Un día de marzo de 1994, estos 2 exiliados españoles, también miembros de las Juventudes Libertarias, querrán declarar ante una cámara ser los verdaderos autores de los atentados del 29 de julio de 1963. Se llaman Antonio Martín y Sergio Hernández. Para esta primera declaración, uno de ellos prefiere ocultar su cara. Él se marchó en dirección de la frontera, yo me quedé en Madrid y es cuando entonces tuve la sorpresa realmente profunda
de haber arrestado a 2 compañeros, a Granados y Delgado, haberles inculpado por un hecho que no habían hecho, porque los que hicieron ese hecho fuimos nosotros, y entonces el drama fue de que nosotros habíamos ido a hacer ruido, y estando allí acusan a 2 personas, 2 compañeros que no conocíamos, que los habían acusado de ese acto. Y yo estando en Madrid, cuando me di cuenta de que no solo le acusaban de eso, de que verdaderamente tenían la voluntad de matarlos, para mí fue algo que no puedo contar. Exactamente. Porque fue un crimen. Bueno, yo creo que el compañero ha hablado ya lo que tenía que hablar. No creo que vale la pena decir más. Lo único que puedo decir, nada más, es que con documentación falsa pude ganar la frontera y París. Esta declaración es únicamente para que el mundo sepa el asesinato cruel del franquismo sin basarse en nada más que en su crueldad. Por el momento es todo lo que tengo que declarar. Ahora empieza el compañero Báñez, ya os he explicado el movimiento de la DI, los libertarios, quienes eran, porque luchaban. Aquí solo en la primera declaración o explicación de Alberola, que era miembro de las Juventudes Libertarias, cuando explica por qué querían atentar contra Franco y la bajada de Granados a Madrid. El plan de atentado contra Franco en Madrid en el 63 consistía en lo siguiente. Sabía desde ya, yo en el 61 había pasado en Madrid, había estudiado el trayecto que Franco hacía desde el Pardo hasta el Palacio de Oriente, porque sabíamos que cuando llegaba un nuevo embajador en España, una semana más o menos después, porque había una tradición y una cierta regularidad, este embajador presentaba sus credenciales a Franco, y Franco lo recibía en el Palacio de Oriente, o sea que él hacía un trayecto desde el Pardo al Palacio de Oriente. Entonces habíamos estudiado ese trayecto, en el que el compañero Joaquín Delgado, que yo había enviado para este estudio, también tomó fotografías, ya que aquí el plano que se había realizado, y teníamos ya en preparación. La primera etapa consistió en entrar las cargas explosivas en España y el mecanismo de explosión. Es en eso que tenía la misión Francisco Granados. Granados llega a Francia casado y padre de familia en busca de trabajo en 1960. Tiene 25 años. Se instala en Alais, donde encuentra trabajo como forjador. Aquí entra en contacto con un grupo de jóvenes antifranquistas. Poco después se une a las Juventudes Libertarias a través de uno de sus miembros, Vicente Martí. Él normalmente su intención es ir a España, porque estaba obseso, porque él tenía una enfermedad irremediable que le daban 2 años de vida, según parecía. Él era leucémico. Y él estaba obseso en querer, antes de morir, hacer algo contra Franco, porque para él Franco era una cosa, verdaderamente una especie de aberración de la historia. Tenía un odio cerrado al franquismo. Cuando él nos puso, diríamos, el cuchillo en la garganta, dice, de todas formas, con vosotros o sin vosotros, yo iré a España. Entonces, para nosotros, llegamos a la conclusión pues, que era el personaje más apto, precisamente porque no tenía antecedentes, era al margen de todo lo que era la represión policial franquista, entonces tenía posibilidades enormes de poderlo hacer. Vicente Martí es el que preparará el coche que Granados debe conducir hasta España. Estamos a principios de mayo de 1963, en un garaje situado en los alrededores de Aviñón.
En los tubos de la calefacción y en el interior de las puertas se camuflan una pistola, explosivos y aparatos de emisión y de recepción de ondas. El 14 de mayo, Granados entra en España por la Junquera. Un día más tarde llega a Madrid. Poco después recibe un telegrama desde Aviñón, el punto de contacto con la organización. Es la señal esperada por Granados para encontrarse en Madrid con alguien que debe pasarle una maleta con los explosivos destinados al atentado. Tras varias citas, finalmente le entregan la maleta en Plaza de Castilla. La esconde en el taller de cerrajería de un amigo. La primera fase de la misión de Granados se cumple sin ningún problema. Ahora debe esperar nuevas instrucciones de Francia para continuar con el plan. Resulta que Franco no recibe ningún embajador. Entonces, en París, otro personaje de la DI, compañero de Alberola, que luego estuvo vinculado a los GAL con los socialistas, le dice que él puede mandar a alguien, a otra persona, para que se encuentre con Granados, le pase los explosivos y puedan atentar contra Franco antes de que se vaya de vacaciones. Esta persona que baja se llama Ariño, pero no llega a encontrarse nunca con Granados. Y esto consta, Ariño lo entrevistamos y nos lo dijo, pero también consta en las declaraciones que Granados hace a la policía. Se tenía que encontrar en la estatua de Goya en el Prado y no se encuentran. Pero de todas maneras, en París dicen que pueden enviar a otro para que pueda llegar a cumplir el atentado. Esta persona que baja, o que le dicen, es Delgado. Pero antes de que, cuando coge el tren Delgado, saben que no es posible hacer el atentado. O sea que Delgado baja para decir que se marchen, que dejen. Esto es el fragmento que viene ahora. Joaquín Delgado alimentó su militantismo en Sète, heredándolo de su padre, combatiente de la famosa columna de Urruti durante la Guerra Civil, miembro de la CNT y exiliado en Francia desde la llegada al poder del general Franco. Cuando Delgado se prepara para irse a Madrid, se conoce la noticia de que Franco ya se ha ido de vacaciones. Hay que olvidarse del atentado. Por lo tanto, la misión de Granados cambia. De momento debe avisar a Granados y a Ariño para que vuelvan a Francia lo más rápido posible. La noche del 27 era un sábado. Al no haber visto ni haberme encontrado con Granados en la cita que teníamos, recibí la visita de Delgado, de Joaquín Delgado, que había sido enviado de París. Tampoco nos conocíamos. De hecho, yo estaba muy reticente para recibirlo cuando se presentó en la pensión para que le recibiese. Insistió y acabé por verle. Pero no nos quedamos en la pensión, salimos a la calle. Y me acuerdo que me dijo: Roberto, la acción que debíamos realizar no puede llevarse a cabo, tienes que volver a París enseguida. Y al día siguiente, el domingo por la mañana, vino para acompañarme a la estación y hasta llevó las maletas. Fue muy amable. Una vez en la estación le volví a repetir: tienes que volver con nosotros, hazlo en tren.
Tienes el billete, cogemos el tren y esta noche estaremos en París y todo esto se habrá acabado. Entonces me dijo, no quiero volver porque quiero ver a Granados, quiero saber por qué no os habéis encontrado y qué es lo que no ha encajado. Y además es un amigo, quiero verle. Me quedaré 1 o 2 días más. Allí nos despedimos. El día de los atentados es el día que pudimos comprobar en el sumario lo que había pasado con las declaraciones de Antonio Martín y Sergio y lo que ellos declaran en la policía. Podíamos comprobar el paralelismo que hizo y además en el sumario habían recibos de lo que pasó aquel día en el garaje y un telegrama que enviaron. Lunes 29 de julio de 1963. Ese día estallan las 2 bombas que la policía atribuirá a Granados y Delgado. Ante la policía y el juez, intentarán explicar minuciosamente todos sus movimientos por Madrid durante ese día. Por todos los medios querrán demostrar que no habían puesto las bombas. Su relato figura en el expediente judicial, una pieza esencial a la que un juez militar ha permitido hoy el acceso. Gracias a este expediente y al testimonio de los verdaderos autores, hoy es posible reconstruir lo que realmente sucedió el 29 de julio de 1963. A primera hora, Delgado va al taller de cerrajería, donde debe encontrarse con Granados. El dueño del taller le dice que Granados no está allí y le acompaña a la pensión en la que se aloja. Allí se encuentran Granados y Delgado. No se conocen y por tanto se ven por primera vez. Delgado le pide a Granados que esconda los explosivos y que vuelva a Francia. Granados le ruega que se quede con él para esconder los explosivos en un lugar seguro. Delgado acepta, pero el coche está en el mecánico, tienen que esperar. Se informan de los horarios de tren para la vuelta a París de Delgado. Al mediodía, Granados compra un par de zapatos y un bañador para su hijo. Piensa verlo pronto a su vuelta a Francia. Guardan la maleta de Delgado en el coche. La reparación no estará terminada hasta dentro de algunas horas. Esa tarde hace calor. Se toman una caña en el bar de la esquina y deciden ir a la piscina del barrio. Mientras se bañan, otros 2 miembros de las Juventudes Libertarias, también enviados por la DI, se disponen a poner la primera bomba, la de la DGS, la Dirección General de Seguridad. Uno espera en la calle del Carmen, el otro atraviesa la Puerta del Sol y coloca el explosivo en el despacho de pasaportes. La explosión se produce a las 17:40 y provoca heridos de diversa gravedad. La policía pretenderá más tarde que Francisco Granados se marchó de la piscina para colocar el explosivo. Granados y Delgado están juntos. Salen de la piscina y vuelven al garaje dispuestos a marcharse de Madrid. El coche está preparado, pero a los pocos segundos de arrancar el motor se para. La junta de la culata se ha roto. La reparación requerirá más tiempo y más dinero, 2 cosas de las que precisamente no disponen. El asunto se complica. Se van a una oficina de correos con el propósito de enviar un telegrama a Aviñón pidiendo dinero para la reparación. No pueden salir de Madrid, deben esperar. Por la noche se van al cine. Durante ese tiempo, los hombres que han colocado la bomba en la Dirección General de Seguridad preparan una segunda acción. Esta vez en la Delegación Nacional de los Sindicatos Franquistas. Uno vigila mientras que el otro coloca el explosivo en una ventana del lado izquierdo de la fachada, en un lugar poco visible. La explosión se produce poco después de medianoche sin causar víctimas. Granados y Delgado se encuentran en el cine. La policía pretenderá que esta bomba debió colocarla Delgado antes de ir al cine. Cuando Granados y Delgado vuelven de madrugada a la pensión, probablemente ignoran que la víspera han explotado 2 bombas en el corazón de Madrid. Antonio Martín y Sergio Hernández, los verdaderos autores, nunca serán arrestados. Uno se esconde en Madrid, el otro consigue llegar a la frontera en coche al día siguiente.
Cuando llegan a París, Luis Andregedo y otros saben que los van a detener o que los han detenido y que la cosa está muy mal. Entonces deciden qué es lo que pueden hacer y hacen un comunicado, sabiendo de todas maneras que poca cosa, porque saben que ya la cosa va mal. Y este último fragmento es el Consejo de Guerra. El 13 de agosto de 1963, tan solo 2 semanas después de su arresto, Granados y Delgado son juzgados en un consejo de guerra sumarísimo. Cuando se le llama un juicio sumarísimo, los plazos son breves y que además el sumarísimos tiene esa característica porque busca la ejemplaridad de la pena, busca la repercusión máxima de la pena. Granados y Delgado proclaman su inocencia. La condena se basa exclusivamente en el interrogatorio de la policía, sin otras pruebas ni testigos. Al final del proceso, Granados reconoce haber estado en posesión de explosivos, pero afirma con insistencia que no ha colocado la bomba de la Dirección General de Seguridad y que si lo admitió en la comisaría fue para acabar con las torturas a las que fue sometido durante 6 días por la policía. Gracias al permiso para consultar hoy el informe del caso, es posible conocer el desarrollo del proceso y saber la identidad de los militares que componían el tribunal. El defensor ni siquiera era licenciado en Derecho y se niega a hablar delante de una cámara. El fiscal ha afirmado por teléfono que tiene como principio no hacer nunca declaraciones sobre sus actividades oficiales. Escudándose en su avanzada edad y en problemas de memoria, los otros militares del tribunal que se pudieron localizar también se negaron a hablar de dicho proceso. Una sola excepción, Jesús Valenciano Almoina, el jurista con más peso en el Consejo de Guerra. Pudimos entrevistarlo diciendo muchas mentiras y la entrevista es muy buena, pero es un poco larga, por esto no la he puesto. Pero lo que viene a decir él, porque él fue uno de los que firmaron la sentencia de muerte, y dijo que se podría revisar el caso, que a lo largo del tiempo pues las neuronas ya no son las mismas, pero bueno, que en el fondo él sabe por esto que lo que se dictó fue justo y que era aquello lo que había que ser. Es muy espeluznante esta declaración, pero no hay tiempo. Cuando lo veáis todo entero, si queréis, podréis verlo. Nunca supo que nosotros queríamos demostrar la inocencia de Granados y Delgado. Ahora bien, el policía que habéis visto era el jefe de la policía secreta, conocía el tema y él sabía perfectamente qué pasaba con Granados y Delgado. El hecho concreto de haberles encontrado explosivos ya era decisivo en cuanto a que el Código de Justicia Militar o la justicia militar es rigurosa y no admite paliativos en este asunto para que fueran el camino de la máxima pena. Es decir, que ellos no les entró la duda, vamos. Y luego el final es la ejecución. Y el final. La noche del 16 de agosto, los 2 condenados entran en capilla. Allí pasan sus últimas horas. Cada noche se esperaba su ejecución y 2 o 3 compañeros cada noche estaban vigilando para oír ruido al momento que iban a sacarlos. Y no se ha oído nadie. Y han ido a la muerte muy solitos, porque toda la guerrilla dormía. Y a la mañana a las 7 pues lo supimos. Francisco Granados y Joaquín Delgado son ejecutados al alba del 17 de agosto. Proclaman su inocencia hasta el último momento. Una actitud que quedará grabada en la memoria de los 2 verdugos.
en un testimonio recogido en 1976, reconstruye sus últimas palabras. Ahí no me siento yo. Digo, siéntate ahí, hombre. Digo, si yo procuraré, digo, no aceptes un frío, hombre. Digo, siéntate ahí. Digo, porque es que mira, si no te sientas de una manera, te vas a sentar de otra. Y entonces cuando le decía a él, dice, padre, al cura, dice, padre, que yo no sigo. Dice, padre, que yo no sigo. Dice que el que puso la bomba estaba allí al lado. Digo, uno que estaba al lado mío, me averiguar quién era. A lo mejor era él, a lo mejor se creía que era tú. La misma noche de la ejecución, Franco y su esposa asisten a una cena de gala en el ayuntamiento de San Sebastián. Francisco Franco vivirá todavía 12 años. La justicia militar del régimen se seguirá aplicando de forma implacable hasta la muerte del dictador en 1975. Franco firmará después 8 condenas de muerte más. Su crueldad no le ha sobrevivido, pero no se puede decir lo mismo del silencio que todavía rodea numerosos episodios oscuros de sus 40 años de poder. Hoy, gracias a Antonio Martín, Sergio Hernández y algunas personas más, puede que haya una posibilidad de aclarar una de estas zonas oscuras de España y que su historia oficial devuelva a su justo lugar a Francisco Granados y a Joaquín Delgado, inocentes de los hechos que les llevaron a su ejecución.